Oye, y la parte pachuca, ¿no? De Sí, muy Tintán. importante. A ver, cuéntanos un poquito cómo es esta Sí. influencia. ¿Ellos eran del norte del país o allá Sí. vivieron? ¿Cómo estuvo? Pues mira, se considera la primera expresión cultural mexicoamericana. O sea, Ujú. podríamos decir que es los inicios de la cultura chicana o lo que llamamos cultura chicana, aunque bueno, los chicanos son más de Los Ángeles, los pachucos inician en Texas, pero tiene que ver con una contracultura que se enfrenta a la segregación y a la discriminación que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero también hay que entenderlo en el contexto en el que surge. Los pachucos nacen en los años 20 y 30, con mayor fuerza hacia la década de los 30, porque hay un movimiento muy importante de migrantes mexicanos hacia el sur de Estados Unidos por la Revolución Mexicana, ¿no? Lo más cruento de la Revolución se vive cerca de la frontera con Estados Unidos y entonces eso lleva a muchas familias mexicanas a emigrar a Estados Unidos. Y pues ahí se enfrentan a mucha discriminación y entonces comienza a surgir esta cultura del pachuco, que se dice que el término pachuco proviene de un término coloquial que decían los mexicanos, vámonos pa'l Chuco, que era El Paso, Texas. Ok. Ah, esa no la Entonces, sabía, sí, ¿eh? aparentemente ese es el origen del término. Ellos comienzan a inspirarse en la manera de vestir de la comunidad afroamericana de Harlem. En los años 20 surge también un movimiento muy fuerte contracultural en Harlem, también como respuesta a la discriminación y a la segregación racial, que se conoce como el Renacimiento de Harlem. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con esto porque es cuando es el gran boom del jazz, ¿no? El jazz cobra mucha fuerza en ese contexto. Harlem se vuelve un lugar central de este movimiento. Yo les recomiendo que vean las caricaturas que hizo Miguel Covarrubias de los bares de jazz de Harlem. Son muy interesantes porque ahí vamos a ver este estilo de vestir que se conocía como el suit, o sea, un juego de palabras de la palabra suit de traje, pero escrita con Z-O-O-T. Y este era el traje de un saco largo, ¿no? Pantalones bombachos, las sombreras, el sombrero, ¿no? La pluma en La el pluma, sombrero. todo eso surge de esa cultura afroamericana de Harlem. Y pues los mexicanos al sur de Estados Unidos también lo adoptan, pues porque se trata de enfrentarse al racismo de la comunidad anglosajona contra las personas racializadas como los afroamericanos y los mexicanos. Oye, Beca Duncan, y bueno, pues esto lo trae Tintán Así a es. México, a nuestro país. ¿Cómo es recibida esta contracultura tan Sí, nuestra, pero al mismo tiempo en territorio en aquel entonces, pues lejana, sí. ¿no? No hay que olvidar que Tintán crece en Ciudad Juárez. Ajá. Entonces, él le llega esta influencia de los pachucos por esa parte de la frontera con Estados Unidos. Eh, Permea mucho en el norte de México esta cultura, es decir, no se queda solo en Estados Unidos, ¿no? Regresa a México también. Y lo que pasa aquí en México es que se ve como una cultura de pandilleros, de jóvenes violentos. Hay también una vinculación con pues estos fenómenos que eran muy propios de Estados Unidos en esa época de los gángsters, ¿no? No hay que olvidar que los años 30 pues también es la época de Al Capone, de todas estas mafias famosas. Entonces se va a considerar que estos jóvenes están vinculados a esa cultura de mafia, de gángsters, y es realmente muy mal visto. Es mal visto en Estados Unidos también, ¿eh? Se les considera a los pachucos que son parte de pandillas violentas en Estados Unidos, y va a haber la misma idea aquí, ¿no? Que son pandilleros. Pues ahí está Beca Duncan. Qué bueno que nos dé estos datos, no los conocíamos. Doctor Volavsky, Es pues tú parte de también, tú la eres pachuco, ¿no? Sí, no, yo sí, además yo sí Sí. tengo mis amigos pachucos, todavía los veo en el Salón Los Ángeles los martes danzoneros, ahí, y hay mucha gente que conserva esta cultura. Y sí tenía mucho que ver también con la prensa que se le hizo, y que era también una prensa racista, de que solo eran pandilleros, cuando en realidad eran las comunidades de agricultores que Así habían es, sí. ido a ayudar en la Segunda Guerra Mundial porque todos los jóvenes se Sí, habían ido a la guerra. eso es muy importante porque el movimiento pachuco también cobra mucha fuerza o esta moda a partir de la Segunda Guerra Mundial por el programa de braceros, porque muchos mexicanos también comienzan a ir en estos permisos legales, temporales de trabajo en el campo para suplir esos espacios de los jóvenes norteamericanos que se habían ido al frente, ¿no?